Gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre Jehová y nuestro Rey y Salvador Yeshua, nuestro Mesías. Verdaderamente espero, y toda mi casa esperamos, que todos estén bien, bendecidos y sigan prosperando, sigan siendo prósperos en todas las cosas que están haciendo. Que Jehová les bendiga en sus trabajos, en sus negocios, que los guarde de toda enfermedad, de todo contagio, que nos libre de todo mal. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta mañana, que se titula El primer amor. En el libro del Apocalipsis, Yeshua se revela como aquel que es el principio y el fin, el Aleph y Taf, el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que será. Apocalipsis es el único libro en la Biblia escrito por Yeshua. Así como Jeremías utilizó a Baruch como su escriba, Juan fue el escriba de Yeshua. Juan nos revela cómo vio a Yeshua. Su aspecto era realmente estremecedor, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido en su pecho con un cinturón de oro, su cabeza y sus cabellos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, refulgente, y su voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y el aspecto de su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y entonces dice la Escritura que Juan cayó como muerto a sus pies. Y Yeshua habló y le dijo, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En este verso está resumido el contenido del libro. Las cosas que has visto son el pasado, las cosas que son el presente, y las cosas que han de ser después de estas es el futuro. Yeshua tiene un mensaje que dar a su iglesia, tanto a la iglesia en el tiempo de Juan, tanto a la iglesia de cada generación a través de los siglos, y tanto a la iglesia de los últimos tiempos. Recuerda que la iglesia fue fundada por Yeshua. La iglesia le pertenece completamente a Yeshua. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él le da un mensaje específico a Juan para darlo a cada una de las 7 iglesias que existían en ese tiempo en la provincia romana de Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. En cada mensaje, Yeshua dice algo muy importante a todas y cada una de estas iglesias. Él les dice, yo conozco tus obras. A Éfeso le dice, yo conozco tus obras. A Esmirna le dice, yo conozco tus obras. A Pérgamo, yo conozco tus obras. A Tiatira, yo conozco tus obras. A Sardis, yo conozco tus obras. A Filadelfia, yo conozco tus obras. Y a Laodicea, yo conozco tus obras. Yeshua no es ignorante ni mucho menos indiferente a la situación que vive cada una de sus iglesias en la tierra. Sus ojos como llama de fuego escudriñan cada una de sus congregaciones, desde sus líderes y también las ovejas, las familias, cada congregante, a cada congregante que conformamos la congregación. Él nos escudriña con sus ojos como llama de fuego. Debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros que Él conoce nuestras obras. En cada mensaje, Yeshua
sigue el mismo formato para todas sus iglesias. Después de comenzar dando esta advertencia, yo conozco tus obras, él menciona primero las cosas buenas, las cosas correctas, las cosas que él aprueba que están haciendo en cada congregación. Pero después pasa a una parte de juicio. Debemos recordar que él es el juez y su juicio es santo y es perfecto. Y le hace ver a cada congregación aquello que no le gusta, cosas que se están haciendo dentro de la iglesia que le causan un gran enojo. En realidad, hoy en día muchas iglesias están haciendo cosas que a Yeshua le están disgustando. No le agrada a Yeshua mucho de lo que se está haciendo. Entonces después pasa a una fuerte y dura exhortación a que se vuelvan al arrepentimiento sincero y que dejen de practicar y de tolerar todas aquellas cosas por las cuales Él les está llamando la atención. Después de llamarlos al arrepentimiento, Yeshua les hace una seria advertencia. Si no se arrepienten, Él mismo se encargará de destruir a aquellos que permanezcan en pecado. Y les dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente, Él le hace a cada iglesia una hermosa promesa para motivarlos y que se mantengan firmes hasta el fin. A todos aquellos que alcancen la victoria en su nombre, Él promete premiarlos en su venida. Vamos a leer el mensaje a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2, a partir del verso 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a ver punto por punto lo que Yeshua le dice a la iglesia en Éfeso. Punto número 1, Él dice, yo conozco tus obras. Qué impresionante saber que Yeshua conoce todo sobre cada uno de nosotros. Él conoce lo bueno, conoce lo malo y conoce lo feo, lo que estamos haciendo. No podemos escondernos delante de Él. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo escudriña con sus ojos como llama de fuego. Muchos de nosotros estamos viviendo sin considerar que todo aquello que estamos haciendo, Yeshua lo sabe, Yeshua lo conoce. Él sabe si estás viviendo en santidad o si estás viviendo en pecado. Él sabe si eres fiel en el congregarte en la iglesia o si prefieres no congregarte y quedarte haciendo otras cosas. Él lo sabe todo. Él está viendo cómo estás viviendo. Él conoce nuestras obras. Punto número 2. Lo bueno. Yeshua menciona las cosas buenas que tiene la iglesia de Éfeso. Les reconoce que han trabajado duramente y que han sido pacientes al llevar a cabo su obra. Han predicado el evangelio, han enseñado la palabra, han mantenido formando nuevos discípulos,
han mantenido la oración. Todas estas cosas que en las iglesias hacemos. También les reconoce que en esta iglesia no toleran a aquellas personas que no quieren arrepentirse de su maldad. Y entonces los dejan fuera de la iglesia, como lo enseñó el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Yeshua les alaba porque probaron a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran. Ellos probaron la doctrina, las enseñanzas. Ellos probaron y descubrieron sus mentiras y que evidenciaban falsas y negras intenciones de estos pseudoapóstoles. También les alaba por su capacidad de soportar, de sufrir, su capacidad de resiliencia. En esta iglesia no se ponían a llorar en medio de los problemas. No empezaban a decir, oh Señor, ¿por qué has permitido esto? Ellos eran fuertes, ellos sabían soportar. Y también algo muy importante que tienes que escuchar y considerar. Ellos trabajaban por amor al nombre de Yeshua. Ellos no eran los típicos asalariados que solo hacen las cosas cuando van a recibir un beneficio económico. Ellos eran verdaderamente servidores que estaban sirviendo por amor al nombre de Yeshua. Además, no desmayaban. Es decir, bajo ninguna circunstancia ellos dejaban de servir en la obra que Yeshua les había encomendado. Finalmente, más adelante, él les dice, y también tú no toleras las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Después, en un tema aparte, trataremos de qué se trata esto de las obras de los nicolaitas. Después de ver todas estas virtudes que Yeshua les reconoce, yo digo, wow, qué iglesia. No sé cuántos de nosotros pudiéramos tener todas estas virtudes que ellos tenían. Esforzados, pacientes, no toleraban la maldad, no consecuentaban a los falsos maestros, además de una capacidad de sufrir y soportar y trabajar por amor a Yeshua. Cuando lo vemos así desglosado, podemos concluir que esta era una buena iglesia. Y sin embargo, Yeshua tiene algo contra esta congregación. Punto número 3. Lo malo. El verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si estuviéramos haciendo un examen y tuviéramos la mayor parte de nuestras respuestas correctas, seguro aprobaríamos el examen. Y sin embargo, este señalamiento que está haciendo Yeshua a la iglesia en Éfeso les podría dejar fuera del reino. En el verso 5, Yeshua añade, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yeshua les dice que recuerden de dónde han caído y que vuelvan a hacer las primeras obras. Pero ¿cuáles eran esas primeras obras a las que Yeshua se está refiriendo? Las Escrituras no nos dicen cuáles eran esas obras que la iglesia hacía, a las cuales Yeshua les exhorta a que regresen. Sin embargo, trataremos de entenderlas por medio de las Escrituras en otros casos y también de nuestra propia experiencia. Yeshua les está diciendo que Él tiene contra esta iglesia que han dejado su primer amor. Pero ¿cuál es el primer amor? ¿Qué es el primer amor?
Dice la traducción bíblica Kadosh mesiánica: has perdido el amor que tenías al principio. Es decir, el amor que manifestaste al principio de tu conversión. No sé si a ti te pasó, pero cuando recién yo me convertí, comencé a hacer muchas cosas por amor al Señor. Pero sobre todo anhelaba siempre estar con Él en intimidad. Recuerdo que en una época yo ya casado con mi esposa, fue a vivir con nosotros mi suegro. Era una casa con 2 recámaras y ahí, para poder orar, como la recámara donde yo oraba se había ocupado, entonces yo me metí en un closet, cerraba la puerta del closet y allí en medio de los zapatos que estaban dentro del closet yo me ponía a orar en esa búsqueda intensa de Yeshua. Quizá algunos de ustedes también recuerdan esos tiempos cuando se convirtieron y recuerdan ese fuego que sentían en su interior y muchas cosas que quizá comenzaron a hacer por ese amor a Yeshua. Quizá algunos de ustedes nunca han experimentado ese primer amor. Pero más allá de hablar de cosas subjetivas, vamos a las Escrituras, al ejemplo que el mismo Salvador nos da. Para poder entender, vamos a ir a Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Estamos en el desierto. Yeshua tiene 40 días de ayuno y está siendo tentado por Satanás. Voy a leer el verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Yeshua menciona 2 cosas importantes. Las más importantes que todo creyente debe tener presente en su relación con Jehová nuestro Dios. Solo a Jehová adoramos y solo a Jehová le servimos como siervos. Y tengo que hacer una distinción entre adoración y servicio. Adoración y servicio van de la mano, pero no son lo mismo en esencia. Yo tengo que distinguir entre mi adoración a Yeshua y mi ministerio dentro de la congregación. Puede que a muchos les parezca lo mismo, pero en realidad no lo es. Yo quiero poner un ejemplo de mi propia vida. Hace muchos años, cuando yo trabajaba cantando, tocando, muchas ocasiones mi esposa me acompañó, fue mi compañera en el trabajo. Trabajamos juntos en el grupo La Niebla, trabajamos juntos en algún restaurante cantando, pero déjame decirte que aunque éramos compañeros, no es lo mismo, nunca era lo mismo mi relación con ella en el trabajo que nuestra relación en nuestra intimidad como esposos. No es lo mismo. Al parecer, la iglesia en Éfeso era una iglesia que servía a Yeshua con fidelidad, es decir, ejercían su ministerio de una manera eficaz y sobresaliente. Pero al parecer la parte de la comunión en intimidad con Yeshua la estaban descuidando. La adoración y la búsqueda en intimidad. En su vida, Yeshua hacía básicamente 2 cosas. Número 1, cumplía su ministerio. Él enseñaba la palabra en las sinagogas judías, predicaba la palabra en el monte, en los campos, a veces subido en una barca, a veces dentro de las casas de aquellos que lo amaban. Él hacía milagros, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, etc. Pero él nunca dejó de hacer lo más importante. Y este es el punto número 2. Yeshua siempre tenía comunión con el Padre. Los evangelios nos dicen que Yeshua se levantaba de madrugada, muy temprano, siendo aún muy oscuro, para estar en oración, a solas con el Padre.
Yeshua enseñó en el Padre Nuestro que nosotros teníamos que buscar al Padre en el aposento secreto, a solas, cerrando la puerta. Eso nos habla de intimidad. Tú y el Padre a solas, yo y el Padre a solas. Tenemos tiempo para estar en la iglesia, pero también hay un tiempo, debe de haber un tiempo para estar a solas. Tú y el Señor. Yeshua muchas veces, cuando se iba a orar por las noches, él dejaba a sus discípulos, después de haber pasado el día con ellos, los dejaba y él se iba. Muchas veces al monte se alejaba para estar a solas con el Padre. Y a veces pasaba toda la noche en oración. Eso es darle a Yeshua, darle a Dios el primer amor. Él es nuestro primer amor. Estamos enamorados de Él y le dedicamos a Él nuestro ser, nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Yo voy a terminar solamente para decirte que el primer amor es amar primero a Yeshua antes que el ministerio. Amar primero a Yeshua antes que la iglesia. Amar primero a Yeshua antes que a tu cónyuge. Amar primero a Yeshua antes que a tus hijos. Amar primero a Yeshua antes que amar a toda tu familia. Amar a Yeshua antes que cualquier cosa. Pasa tiempos con Yeshua a solas, en oración, en la palabra, a solas. Deja que Él te hable. Ten comunión con Él, con su Espíritu precioso. Y recuerda una cosa. Después de que hayas ministrado a Yeshua, el primer amor, cumple con tu ministerio en la iglesia. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente.